Decía un filósofo, para recordar que somos muy poquita cosa, que Dios era una causa demasiado grande para un resultado tan mediocre. Esta mañana he escuchado llorar a una anciana que solamente le restaba en la vida enterrar a su padre. Había sido ejecutado por venganza en el año 47, terminada la guerra civil. Buscaban al hermano, no lo encontraron y decidieron asesinar a este hombre. Resulta que la alcaldesa de Valencia ha dicho que no hay ayudas y que si quiere recuperar a su familiar recurra a las leyes que tienen que ver con la arqueología. Esta señora, que aparece a menudo vinculada a la red Gürtel, que los ciudadanos de Valencia la recuerdan a menudo con una euforia personal ajena a la que uno genera sin ayuda de sustancias. Esta señora, que se caracteriza por despreciar a menudo a los que no piensan como ella, resulta que ha hecho llorar a una anciana de 90 años casi. Quizá hay coherencia en algunas personas a la hora de equivocarse en todo lo que tiene que ver con estos pequeñitos pasos que la humanidad da para encontrarse con sí misma. Quizás sea verdad lo que algunos dicen de que nuestro cerebro fue más rápido también que nuestra propia capacidad de determinadas cuestiones y que por eso las decisiones que tomamos exceden en absoluto a veces la moralidad. Y tenemos la sensación de que eso ocurre también con la ecología. Hemos identificado que estamos rompiendo el planeta, pero parece que no somos capaces de frenar ese dolor que generamos. Como si una ausencia de inteligencia nos acompañara a la hora de no darnos cuenta de que no somos más que los demás, y una ausencia de inteligencia no nos dejara entender que si rompemos el suelo sobre el que vivimos, no tiene mucho más sentido la posibilidad de pensar nada más. La historia de la estupidez humana se manifiesta en esta decisión de la alcaldesa de Valencia haciendo innecesariamente daño, y esta conclusión de lo poquito que somos se muestra también en la estupidez con la que estamos tratando todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Uno podría desear que nos viniera la luz como en 2001, que llegase ese monolito que implicase la inteligencia, aunque recordarán ustedes que en la película de Kubrick, nada más aparecer el monolito, uno de los monos coge un hueso, lo utiliza como un arma y mata a su semejante. En fin, que cuando uno ve a alguien como Rita Barberá haciendo dolor, uno pierde el optimismo en el ser humano, y cuando uno ve que estamos agotando las posibilidades de dar respuesta al cambio climático y al destrozo medioambiental, uno pierde la confianza en el ser humano. Ojalá hoy en La Tuerca encontremos un poquito de luz con la gente inteligente que lleva mucho tiempo pensando en estas cosas. Adelante, vídeo. Nucelar. La palabra es nucelar. La asamblea de majaras, se ha reunido la asamblea de majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Día y noche bombean. Cachún, cachún, cachún. Tienen combustible. Y con él todo. Fuerza, luz, lo que pidas. Precursores, vanguardistas, pioneros, atrevidos. Si de algo estamos orgullosos en el Consorcio de Compañías Energéticas, es de nuestra obra social. Voy a enseñarle a los niños el principio de las puertas giratorias. Exploradores, soñadores, intuitivos, valientes. En especial, de los planes de reinserción laboral para aquellos que se quedan sin trabajo. Esto es el gobierno, Blas, el gobierno. Iberdrola. Gobierno. Inventores, observadores, inquietos, sobresalientes. Nuestra acción solidaria se centra en gente desesperada, como son los que dejan de ser ministros. Gobierno. Iberdrola. Gobierno. Optimistas, descubridores, modernos,
renovadores, apasionados, originales. ¿Qué son 1.000 euros al día por conseguir la sonrisa de un exministro? Desde nuestra fundación hemos ayudado a muchas de estas personas desesperadas. Personas como José María, Felipe, Elena, Yosullón, Pedro. Gente que se iba a quedar sin un puesto y que hemos colocado en nuestras multinacionales. Iberdrola, Iberdrola. Gobierno, gobierno. Esto es maravilloso, Blas. Ahora nos estamos divirtiendo los dos. Cuando encuentras tu camino, no hay vuelta atrás. Mis turbinas tiemblan de felicidad. Ergios, cátodos y palanganas. Hoy soy más rica que ayer, pero menos que mañana. Viva el mal, viva el capital. Jorge Richman, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si es un demérito para ti, pero todo lo que sé de ecología creo que me lo has enseñado tú. Bueno, ojalá que haya sido buen alumno. Bueno, espero. Acababais de redactar un comunicado con cierta condición agónica, última llamada. Esto es más que una crisis económica y de régimen, es una crisis de civilización. Pues sí, bueno, estamos todavía terminando de redactar este manifiesto con idea de hacerlo público dentro de unos días y sí, la verdad es que se acumulan las evidencias científicas que apuntan todas hacia un espacio de acción pues que se nos va reduciendo a medida que pasa el tiempo y no se hacen las cosas que hubieran tenido que hacerse hace ya mucho tiempo, ¿no? Al comienzo de este manifiesto recordamos de qué manera, al menos desde los años 70 del siglo XX, ¿no? Con aquel punto de inflexión que supuso la publicación del primero de los informes al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, pues están sobre la mesa suficiente conocimiento bien estructurado como para orientar nuestras sociedades y nuestras economías en un sentido muy diferente del rumbo pues, que han seguido después, ¿no? Y efectivamente tenemos ahora menos margen de maniobra que antes. Algunos sostenemos que en la crisis civilizatoria en la que vivimos, los marcadores de certeza que servían a generaciones anteriores, como podía ser Dios, el mundo del trabajo, las ideologías, el Estado-Nación, pues están en almoneda, no se han terminado de marchar, pero ya no sirven, y que han sido sustituidas de alguna manera por la sociedad de consumo. Estás triste, compra; estás aburrido, compra; quieres un proyecto de vida, compra. Y esa sociedad de consumo parece que ha incorporado de una manera bastarda la idea de progreso, ¿no? Y progresar es consumir más, y eso realmente no da más de sí. Efectivamente, el espacio de la mercancía pues no ha dejado de crecer y sobre todo en ese periodo último pues, del capitalismo que llamamos neoliberal, haciéndonos olvidar pues hasta las evidencias más sencillas, ¿no? Por eso decimos a veces, ¿no? que estamos, la economía dominante, por ejemplo, pues funciona por decirlo con una imagen, como si la Tierra fuera plana. Hablamos de economía de tierra plana, como si la Tierra fuera plana e infinita, como si los recursos naturales fuesen ilimitados, como si no existiese el segundo principio de la termodinámica, como si no viviésemos en un mundo cuya única fuente de energía renovable, bueno, sobre eso un matiz y seguro que luego lo abordáis con más detalle, es el sol, con el pequeño matiz pues de la energía que viene del calor del interior de la Tierra, como si todo eso, que son las obviedades sobre las cuales deberíamos construir una economía, una sociedad, una cultura, no existieran, fueran como si esas verdades fueran falsas, ¿no? Y a partir de ahí vivimos en un mundo que está al revés, literalmente de cabeza, ¿no? La economía, la cultura, la manera de usar la energía. Las palabras, Jorge, no nos ayudan porque hay conceptos que supuestamente debieran estar al servicio de alertar, pero se convierten en trampas como desarrollo sostenible, economía verde. Sí, ahí llevamos peleando, ¿no? Alrededor de las palabras y de los conceptos durante decenios. Es un movimiento histórico que tú conoces bien, pues esa lucha, esas luchas sociales en torno
a quién prevalece en el lenguaje, ¿no? El poder a través de las palabras, contra las palabras. Y hay palabras importantes que han nacido, que han sido troqueladas por los movimientos ecologistas, sustentabilidad, por ejemplo, que sin embargo pues han sido progresivamente ocupadas por el poder, hasta convertirlas prácticamente en su contrario, ¿no? Convertir la sustentabilidad, como de hecho sucede en el discurso ordinario de los negocios, simplemente pues en una capa de maquillaje sobre los buenos negocios para las minorías, es algo inaceptable. Y ahí hay una pugna que está todavía abierta. Tradicionalmente se ha achacado a la derecha las tesis malthusianas de que éramos demasiada gente para los recursos existentes, pero hoy con 7.200 millones de seres humanos, ¿tiene la izquierda que repensar ese tipo de tesis? Hay que distinguir bastante entre a veces se habla de malthusianismo para referirse a lo que sería más correcto llamar darwinismo social, ¿no? Esas tendencias pues, que desde el 19 presentan la vida social como si fuera una lucha de todos contra todos, ¿no? Hacia lo que apuntó Malthus en su momento era una cosa algo distinta, ¿no? La relación entre población y recursos naturales, si se quiere con más amplitud, población, formas de economía, técnica y recursos naturales, ¿no? Hay un sociólogo de la Universidad Carlos III, Pedro García Bilbao, que habla de los 3 retornos de Malthus, ¿no? O sea, tenemos esa primera reflexión sobre límites, recursos y población que el propio Malthus desarrolla en la fase inicial del capitalismo, ¿no? En esa fase de acumulación, bueno, cuando está desarrollándose la primera industrialización a comienzos del 19. Hay otro momento malthusiano a mediados del siglo XX, cuando los procesos de descolonización alteran pues, el orden político y económico que ha estado vigente durante muchos decenios, y las potencias coloniales que van siendo potencias excoloniales se preocupan sobre su acceso a los recursos y sobre las fuentes de la riqueza. Se resuelve ese segundo momento malthusiano por la vía de una expansión técnica y económica sobre bases nuevas, ¿no? Esa es la historia del siglo XX, pues, que presencia el ascenso del petróleo a la forma de energía básica, el desarrollo de las industrias esenciales pues, del Fordismo, la llamada revolución verde en agricultura, ¿no? Y entonces se da el salto, digamos, fuera de ese segundo momento malthusiano. Y el tercero es en el que estamos ahora. Estamos ya en un mundo de recursos escasos, cada vez más escasos, con una población muy elevada, de 7.200 millones de personas, con un acceso muy desigual a los recursos y a la riqueza, y ahora ya no están disponibles, como lo estuvieron en esos 2 momentos malthusianos anteriores, las vías de escape, digamos, o los saltos cualitativos y cuantitativos que llevaron hacia, digamos, si tenemos tiempo, luego lo veréis también al hablar sobre energía, pues ya se verá que el terreno ahora está mucho más acotado. Yo creo que no es previsible un tercer salto adelante económico-técnico, y no es posible tampoco, digamos, ese sueño húmedo capitalista, ¿no? De abandonar la biosfera y marchar pues, a colonizar el sistema solar y después el resto del cosmos, y eso nos obliga de verdad a hacer frente de una vez a la cuestión de los límites, ¿no? Que es lo que vienen planteando pues, los movimientos ecologistas y otros movimientos sociales durante el último medio siglo. Se plantea en el texto que hay como 2 grandes problemas. Por un lado está la inercia ciudadana respecto del modo de vida capitalista, que se ha convertido en hegemónico, y al otro lado estaría alimentándolo los intereses de los grupos económicos, que también son grupos privilegiados, ¿no? Parece que podríamos luchar, ¿no?, contra esos intereses particulares al identificarlos como los responsables, bueno, pues del malestar general. En cambio, está resultando mucho más complicado luchar contra esa inercia de la ciudadanía y contra esa hegemonía de que vivir
es consumir. Una de las soluciones, llevamos 10 años de alguna manera discutiendo sobre estos temas, uno de los puntos que tú has señalado de la dificultad de que la gente salga, ¿no?, de esta inercia es la desconexión en la que vivimos los seres humanos. Curiosamente, en la sociedad de la información estamos desconectados. Favorece algunas formas de desconexión, ¿no?, que son nuevas, en efecto, nos permite pues tomar más distancia con respecto a las bases biofísicas de nuestra forma de vida, ¿no? Y eso es una novedad, ¿no? La cantidad de horas que pasamos delante de las pantallas sin percibir apenas lo que tenemos alrededor, pues es un indicador preocupante, ¿no? La vida en las ciudades, ¿no?, de alguna manera también nos desconecta. Sí, yo suelo referirme, un primer momento de eso fue efectivamente la vida en las ciudades, y hay que pensar también que lo que llamamos ahora ciudades a veces es un abuso del lenguaje, ¿no? El pensar en estas megalópolis de 5, 10, 15, 20, 25 millones de habitantes como si fueran algo parecido a lo que, no sé, las ciudades mediterráneas, que para nosotros pues son el origen de esa noción, ¿no?, con 50, 100.000 habitantes, 200.000 habitantes, pues es complicado, ¿no?, es otra cosa. Pero bueno, ahora es una de las cuestiones centrales para este siglo XXI que yo vengo llamando desde hace un tiempo el siglo de la gran prueba, ¿no? Con el comienzo de ese siglo, a poco de empezar el siglo XXI, traspasamos también ese umbral de más de la mitad de la población mundial viviendo ya en esos entornos urbanos, y bueno, ahí se dirimirán ciertamente pues algunas de las cuestiones grandes, ¿no?, de este siglo de la gran prueba. La Unión Europea, que se está convirtiendo en algo parecido al Parlamento aquel de la Guerra de las Galaxias, con lagartos y seres ectoplásmicos, está planteando soluciones para el 2030, para el 2040, y vosotros habláis en el texto de que tenemos 5 años, que es un suspiro, para tomar soluciones si no queremos ir a la catástrofe, y el título del manifiesto es bastante contundente, ¿no? Es una última llamada. ¿Por qué 5 años, Jorge, para despedirnos? Bueno, si me permites, primero la broma, no seamos racistas frente a los lagartos y las otras especies que pueden acercarse a los parlamentos en algún momento, ¿no? Pero sí, dejando la broma de lado, tenemos muy poco tiempo. Más de un científica, recuerdo pues a una gran oceanógrafa, por ejemplo, como Sylvia Earle, han dicho desde hace ya unos años, miren ustedes, estamos en un breve lapso histórico en el cual por vez primera, es la primera vez que entendemos bien, razonablemente bien, cómo funcionan los sistemas globales, el sistema climático, la hidrosfera, los distintos ecosistemas que componen la biosfera. Tenemos mucho más conocimiento que nunca en el pasado, y a la vez esa primera vez, y a la vez es la última, probablemente la última oportunidad de que disponemos para evitar pues un colapso civilizatorio hacia el que ahora estamos encaminados, ¿no? Y los indicadores están ahí. Los científicos han ido lanzando voces de alarma cada vez más intensas y más angustiosas en los últimos años, a medida que pasaba el tiempo sin obrar, ¿no? Cada año acumulamos más de 2 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Ese es un tic-tac, que es una bomba de relojería, aunque no acabemos la mayoría de la sociedad pues no acabe de verlo. Procesos pues como la acidificación de los océanos, la destrucción de diversidad biológica, pues en una verdadera hecatombe, están fragilizando de tal manera las bases sobre las cuales se asientan al fin y al cabo nuestras sociedades, que esos riesgos de colapso pues no hacen más que aumentar, ¿no? Por decirlo solo con uno de esos, en una de esas dimensiones. Se ha hecho público en estos últimos meses el 5º informe de evaluación del IPCC, el Grupo Intergubernamental sobre Calentamiento Climático. Indica que vamos con una gran probabilidad hacia temperaturas promedio que pueden estar a finales del siglo XXI entre 4 grados y 6 grados por encima de las temperaturas
preindustriales. Si eso se realiza, ¿no? si eso llega a materializarse, deberíamos tener claro que supone llevarse por delante a la mayor parte de la humanidad. Un mundo con 4 o 6 grados más de temperatura promedio que la que tenemos ahora sería inhabitable en buena parte de la extensión de las tierras emergidas, y sobre todo antes de eso llevaría pues al desplome de los sistemas de los que depende la alimentación humana. Jorge, en 30 segundos, esta visión apocalíptica ayuda o retrotrae, es como los anuncios de la Dirección General de Tráfico, ¿nos ayuda a ser conscientes o genera una sensación de que da lo mismo? No debería suceder lo último, porque no estamos hablando de ningún desarrollo ineluctable ni de un futuro que esté escrito en las estrellas, ¿no? Depende de lo que estamos haciendo y dejando de hacer, ¿no? Ahora vais a debatir con más detalle sobre el uso de la energía, pero con otro sistema energético, otras pautas de consumo, otras formas de producción, podríamos hacer las paces con la naturaleza. Lo que ocurre, insisto en ello, es que cada vez tenemos menos margen para ese cambio. Jorge, muchas gracias. Ese documento viene acompañado de una viñeta del filósofo nacional por excelencia, que no es Fernando Savater, sino que es El Roto, y dice: la solución a la crisis es sencillísima, solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta, mientras se calcula en una calculadora lo incalculable. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y contamos contigo ya en la próxima temporada de La Tuerca, porque tenemos que seguir hablando sin duda alguna de estos temas. Claro que sí, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues entramos en el corazón del programa y lo primero es, como siempre, el diagnóstico de la crisis. Adelante, vídeo. Bueno, para debatir este apasionante, complicado y desafiante tema tenemos como siempre una mesa de lujo. Esta noche, Juancho López Uralde, de Equo. ¿Cómo estás, Juancho? Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de que nos invitéis y de que tratéis esta cuestión por supuesto, tan relevante. Cómo no. Bruno Estrada, economista de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras. Bruno. Buenas noches. Igualmente. ¿Qué camisa más de 7 novias para 7 hermanos? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, y no sabía si estoy portándome mal o siendo amable, pero no, era porque te queda muy bien. Tenemos con nosotros a José Vicente Barcia, que no sé por qué alguien se empeña en llamarlo de otra manera, Barcia, periodista. Muchas gracias, es un placer estar aquí y saber que para ti soy inconfundible. Así es. Tenemos con nosotros a Ladislao Martínez, otra de las personas que nos ha enseñado buena parte de lo que sabemos sobre ecología de ATAC. Bueno, buenas noches, gracias por tratar estos temas que efectivamente, como bien decía Juancho, son esenciales, ¿no? Los tratamos con cierta frecuencia, ¿eh? Somos conscientes de que no hay una alternativa al capitalismo que no pase por ser también una alternativa al modelo consumista, siempre lo hemos sabido. Cote, ¿cómo estás? Buenas noches. Cote de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Pues muy bien, encantada de estar aquí con Sabemos vosotros. que has dejado una cena frugal sí. para venir a estar con nosotros esta noche, es un placer. Estupendo. Muchísimas gracias. Tenemos también con nosotros a Cristina Royce, también de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Cristina, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Bueno, pues la primera pregunta para la mesa es la que antes planteábamos. ¿Qué demonios ocurre? ¿Por qué la gente no se conciencia? ¿Pesa más el modelo de consumo? ¿Realmente hemos interiorizado
que hemos mejorado ese argumento constante. Antes teníamos una renta per cápita de $2.000 y ahora tenemos de $25.000 y por tanto hemos mejorado y por tanto no hay problemas. ¿Cómo se puede revertir ese análisis que nos lleva a no ver la catástrofe? Ladislao. Pues yo creo que en el documento que has hablado y que Jorge ha presentado hay un pequeño matiz que se podría hacer, ¿no? Y es, hablaba de dos responsabilidades, la responsabilidad del poder que induce a la ciudadanía, y es que hay una verdadera inducción obsesiva por parte del poder. Están insistiendo machaconamente en que el problema no existe, en que hay tiempo para resolver el problema, y eso es lo más importante a día de hoy, ¿no? Lo más importante es que tenemos que llegar a la ciudadanía para explicarles unos asuntos que no son especialmente sencillos, que son asuntos científicos, y tenemos que convencerla de que efectivamente cosas que van a ocurrir el día de mañana, pero que la ciencia anticipa ya hoy, son una urgencia política, cuando la mayor parte de la gente tiene otras urgencias políticas, ¿no? Pues que si las desalojan de la vivienda en la que está, que si la educación de sus hijos es peor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú crees que si hubiera una mejoría económica seríamos más ecologistas? Yo lo que creo es que el poder económico es mucho más responsable que la ciudadanía en la génesis de esta crisis. En el documento que tú decías se citaban las dos cosas como por igual, ¿no? Y es el único matiz que yo tengo con respecto a ese documento, ¿no? Aquí hay unos responsables en primera instancia. La ciudadanía no es ignorante o no es consumista por una elección, sino porque ha sido inducida voluntariamente por parte del poder político a esta opción, ¿no? Y el poder político obtiene beneficios y el poder económico obtiene beneficios de que precisamente sean ciudadanos consumistas, ¿no? Se les crea consumistas, se les induce a ser consumistas reiteradamente. Ya, pero eso es asumir también que no tienen la mayoría de edad como para romper, ¿no?, esa condición consumista. Juancho. Bueno, yo lo que creo es que cada día recibimos cientos de impactos publicitarios que nos incitan a consumir, y en cambio muy pocos mensajes explicando la profundidad y la gravedad de la crisis en la que estamos. De hecho, cuando se debate, por ejemplo, en cambio climático en los medios convencionales, pues se da una paradoja que explica un poco la situación en la que estamos. Es decir, los medios consideran que tiene que haber una persona que hable de que el cambio climático es un problema y alguien que hable que el cambio climático no es un problema. Y todos los debates sobre la cuestión son así, hasta el punto de que eso está completamente ajeno a la realidad. El 97% de los científicos del clima están de acuerdo en que el cambio climático es gravísimo, está generado por la actividad humana y está entrando en una fase de irreversibilidad. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Pues yo creo que efectivamente la urgencia hace que tengamos que luchar en todos los frentes, y además en todos los frentes y en todos los partidos. Es decir, no creo que unos sean mejores que otros, o por lo menos creo que los partidos convencionales no lo han sido hasta ahora, y es un tema que ha quedado completamente fuera, porque la política también tiene una responsabilidad en esto importante, ¿no? Siempre ha sido un tema secundario, lo ha sido para los medios, lo ha sido para los partidos, lo ha sido en la educación, es decir, desde la educación que recibimos la crisis ecológica se omite, no existe. Y en definitiva, pues eso tiene como resultado pues que la ciudadanía efectivamente no es suficientemente consciente de la gravedad de la crisis en la que estamos, y hace que, bueno, pues que sigamos en esa especie de huida hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, como decía Eduardo Galeano, vamos hacia el abismo, pero eso sí, en unos coches muy grandes, ¿no? Sin embargo, Cote, sí que es cierto que hay una mayor conciencia, una mayor respuesta. No podemos decir, ¿no?, que no esté pasando nada. Está pasando, pero sigue siendo una respuesta muy tímida, Juan Carlos. Realmente esto es un cambio cultural. Hay un cambio de hábitos que nos afecta demasiado en nuestras vidas, y como bien decía Ladis, hay un poder económico y un poder político que está induciendo a que la ciudadanía esté dormida. Hay un informe de la Universidad de Columbia que explica que genéticamente el ser humano está preparado para responder al peligro inmediato, a corto plazo. Y siempre hemos visto el cambio climático como un futurible, algo lejano, y como comentaba Ladis, estamos muy preocupados con el día a día y nos desafectamos de esta realidad. Pero empieza a romperse brecha.
Tal como decía Juancho, en los medios de comunicación convencionales el cambio climático ya no está en la agenda, no existe. Y si existe, siempre se contrasta con una opinión que es minoritaria en la comunidad científica, pero que públicamente y mediáticamente parece que no está de acuerdo la comunidad internacional científica en que el cambio climático hay una realidad sólida que nos haga realmente cambiar nuestra política energética y nuestra política de consumo y de hábito de vida. Marcia, hay una cuestión que tú bien conoces y que es complicada, y son de esos asuntos que es difícil hablar en los medios de comunicación porque como no hay tiempo, tienes que dar siempre una idea concreta, que es como el pensamiento europeo, moderno, lo que se llama la modernidad, siempre ha sido productivista, ¿no? Siempre ha pensado que más era mejor, y hemos tenido siempre esa idea de que siempre progresábamos. Otros pueblos, otras culturas han tenido una idea del tiempo circular, una idea del tiempo diferente. En cambio nosotros como que nos hemos socializado en pensar que siempre mejoramos y que por tanto, ¿por qué no sacar todo lo que nos brinda la naturaleza? Algo que, por ejemplo, yo siempre contaba cuando daba clase de ecología política, un indio pies negros que le preguntan ¿y por qué no aras la tierra? Y él contesta, ¿clavaré acaso un puñal en el pecho de mi madre? ¿No? Que a nosotros nos puede parecer algo hippie, pero que responde realmente a una concepción que hace que solamente donde hay indígenas hay biodiversidad. Sí, esa idea de progresividad precisamente es una de las causas que hace que desmaterialicemos un poco la realidad, ¿no? Es decir, vamos a ir bien, mañana vamos a estar inevitablemente, inextricablemente mejor que hoy y mejor que ayer, y eso además lo vamos a conseguir a través de una forma, de una modelación de nuestra afirmación como sociedad y como individuos basado en el hiperconsumismo, ¿no? Era lo que antes Ladis decía, ¿no? Es decir, lo cierto es que cancelan el tiempo real, el tiempo de los ciclos naturales a los que pertenecemos, cancelan la relación que tenemos con la biosfera, desmaterializan todo eso y nos imbuyen en una realidad ficticia, en un matrix global, donde pensamos que efectivamente todo lo que podemos consumir, mientras haya dinero, es sostenible porque viene de algún sitio aunque no sabemos muy bien de dónde. Sin embargo, hay un matiz que yo quisiera dar y poner encima de la mesa, ¿no? Y es que cuando, siempre lo digo, ¿no? Cuando la tristeza es un mandato oficial, la alegría colectiva es una forma de desobediencia. Es decir, es cierto que estamos en una situación que roza el colapso ambiental, evidentemente el colapso económico, y que eso nos puede llevar a un colapso civilizatorio. Sin embargo, también me apetece subrayar algo que creo que es mayúsculo y que es importante, y es que yo sí que creo que hay una madurez política mayor en la ciudadanía. Creo que la ciudadanía se está reeducando de una manera bastante autogestionada al margen o paralelamente a los discursos de la oficialidad. Y sí que creo que la ciudadanía es la que en todo momento está llevando y está liderando la lucha precisamente por generar un nuevo contrato social entre nuestra especie y el medio, ¿no? Y creo que precisamente es la ciudadanía activa, organizaciones como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organizaciones sociales, algunas organizaciones políticas, las que precisamente están metiendo en la agenda la cuestión medioambiental. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque también tengo miedo que muchas veces uno de los argumentos que se utiliza para obviar todo el argumentario de protección de la naturaleza, de protección ambiental, es que somos alarmistas, somos pesimistas. Yo creo que somos realistas, que somos profundamente realistas, que tiene que haber un cambio radical y sustancial de nuestra forma de habitar el planeta y de nuestra forma de habitarnos a nosotros y a nosotras mismas, pero al mismo tiempo creo que ese cambio debemos generarlo a través de la alegría colectiva de juntarnos, resistir y modificar esta realidad. En esa línea, Cristina, la alegría, pero parece que los ecologistas lo que son unos aguafiestas que te dicen consume menos, vete andando, no cojas el ascensor, y hay otro planteamiento que parece que lo que está diciendo es que cualquier persona de clase media de nuestras sociedades vive mejor que un rey del siglo XVI. Hay que renunciar a esos placeres que te da el desarrollo tecnológico que implica un consumo energético. A ver, a algunos sí, a otros no. Yo creo que hay una cosa que es muy importante en este tema, resumiendo todo el problema de lo que se llama la crisis ecológica en el cambio climático, porque es el vector principal, ¿no? Y el que va a tener más influencia. Es la campaña de contrainformación que se ha venido llevando en las pasadas décadas sobre este tema, y ahora mismo el silencio. Es que no se puede entender la evolución del tema
si lo comparas con otros problemas que son de dimensión diferente, por ejemplo, de la capa de ozono, o por ejemplo, cómo la gente ha reaccionado ante los incendios forestales, concretamente en nuestro país, o cómo ante la campaña de, por ejemplo, de tráfico. Quiero decir, la gente reacciona también en función de los medios en los que ella confía, básicamente lo que le dicen por televisión, por radio, por la prensa, su gobierno. Ella confía mayoritariamente en lo que le dicen, y si lo que le dicen es que no pasa nada, y se le da cada vez, de hecho, se sabe que durante la presidencia Bush se hicieron investigaciones sobre la cantidad de dinero que las grandes petroleras, sobre todo, habían metido en los medios de comunicación e incluso en científicos para intentar hacer una campaña de descrédito sobre el problema del cambio climático, y todo eso, no solo ha sido en Estados Unidos, nos ha llegado a todos y ha durado muchísimos años. Y después de eso, no hay un poder que tenga capacidad como para ponerla en la agenda. Entonces, la gente sabe muy poco del tema, pero poquísimo. Viendo encuestas... en la tesis de la ignorancia de la ignorancia es básica. Si a la gente se le explica bien que por dónde van las cosas, que no tiene que renunciar a todo lo que necesita, cambiando sus costumbres y sin dejar de reducir el problema de cambio climático, y se le dan alternativas, yo creo que la gente entraría. Pero tampoco hay que olvidar que detrás hay mucho dinero. Quiero decir, en el status quo que tenemos de los combustibles fósiles, hay una serie de compañías y una serie de gente que han venido ganando mucho dinero durante más de una generación, y eso, por supuesto, ha dejado su huella en los gobiernos correspondientes. Mira, hay una cosa que he leído que me dejó un poco sorprendida, porque esto ha ido sumamente rápido. Desde el siglo XVIII hasta ahora, la mitad de la cantidad de CO2 acumulada en la atmósfera que está causando este problema de cambio climático se ha vertido en los últimos 40 años. O sea que durante mi vida es donde este problema ha crecido hasta llegar a ser una amenaza global y completamente descontrolada. Bruno, vamos a meter ruido en todo esto. Todos recordamos esos trabajadores despedidos protestando, diciendo que es verdad que una empresa contaminante mata, pero que el desempleo también mata. Los sindicatos a menudo se encuentran en la tensión entre defender los puestos de trabajo y, bueno, de alguna manera dejar de una manera subordinada las preocupaciones medioambientales. Hemos visto que hubo, en el caso de España, una discusión entre las reivindicaciones de, por ejemplo, los mineros y algunos sectores que reclamaban desde perspectivas ecologistas el fin de la minería. A menudo, desde posiciones también ecologistas, no se termina de plantear cuál es el modelo económico alternativo. Y también es cierto que desde posiciones más cerca, ¿no?, de sindicatos, de posiciones del mundo del trabajo, se suele incidir en un modelo keynesiano desarrollista que parece incompatible con el cuidado medioambiental. Sí, bueno, menudo berenjenal, ¿no?, que me has Y ya planteado. después de la intervención de Bruno, como sé que va a haber ruido, adelante, ya podéis hablar con total libertad. En primer lugar, yo quería resaltar unas palabras que ha dicho Cote, que a mí me parece que es la clave del problema, ¿no? Es decir, que es un riesgo futuro que es difícil de percibir en el presente, y eso es un grave problema. E incluso en otros temas sociales lo hemos visto, es decir, desde los sindicatos, de las organizaciones de izquierda hemos dicho, si llega un gobierno del PP desmantelará la sanidad, desmantelará la educación. Bueno, la gente votaba, cuando la han desmantelado es cuando la gente ha reaccionado. Es decir, que es difícil que la gente actúe, sobre todo en un campo en el que se le pone cambios en sus pautas de vida y costes, porque algunos costes evidentemente va a tener, sin que el peligro se vea, ¿no? Es decir, estamos en el abismo, pero realmente no estamos viendo el abismo, ¿no? Y además lo trágico del cambio climático es que habrá vencedores y habrá ganadores, es decir, que habrá pueblos y zonas en el planeta que sufrirán mucho más el cambio climático y otros se beneficiarán, ¿no? Y eso también introduce. Desde el punto de vista de los sindicatos, evidentemente se tienen que tener muchas posturas, ¿no? Pero yo no creo que haya una posición cerril cuando, por ejemplo, has hablado del caso de la minería. Bueno, los sindicatos, comisiones UGT, hemos negociado desde hace varios años un plan de recorte de la minería que ha pasado de 50.000 trabajadores a 5.000. Se lo pasa que lo que queremos es que esa transición se haga en términos justos, es decir, que no sea expulsar a la gente a un mercado de trabajo o al paro, o un mercado de trabajo que no tiene capacidad de generación de empleo, ¿no? Y a mí me parece que hay un elemento un poco más de términos filosóficos que yo creo que no, desde mi punto de vista no está bien
planteado, ¿no? Y sobre todo es el concepto de decrecimiento, que a mí me produce, yo creo que... Cuando oyes la palabra decrecimiento, ¿echas mano a la pistola? No, creo que es un concepto erróneo y que no ayuda. O sea, yo prefiero utilizar un concepto que a mí me es mucho más evidente, que es la desmaterialización de la producción y del consumo, ¿no? Es decir, ser capaces de tener un sistema económico que, ofreciendo los mismos servicios o similares servicios a los que tenemos ahora, lo haga con menos intensidad energética y de consumo de materias primas. El caso más claro de movernos, ¿no? Necesitamos movernos, es un servicio movernos, pues es mucho más eficiente energéticamente y en términos de materias primas hacerlo en autobús de forma colectiva que no hacerlo con un coche individual. Nuestra pérdida de calidad de vida es mucha pasar del coche al autobús, yo creo que no. Es diferente que si pasamos del coche a ir en carro o ir andando. Y por eso yo creo que hay que plantear situaciones intermedias de transición en las cuales se produzca esa desmaterialización del consumo y la producción, integrándolo evidentemente a través de medidas fiscales, a través de medidas de educación, pero para mí los precios son fundamentales, ¿no? Cuando se dice la ciudadanía no está educada, para mí, y yo con Barci creo que lo comentamos muy brevemente, ¿no? Para mí el fundamental elemento de educación de la ciudadanía son los precios. Si tú, algo que cuesta realmente y consumir mucho en términos de materias primas, en términos de energía, cuesta mucho, eso tiene que tener un precio. Y por tanto, si el mercado no funciona para determinar ese precio, serán vía impuestos, dando evidentemente un servicio completo. Es un planteamiento del Banco Mundial. Juancho. Yo, si me permites, creo que hemos, en este asunto, creo que los sindicatos en España, por lo menos, han retrocedido en sus posicionamientos. Es decir, tuvieron posicionamientos más avanzados en materia de lucha contra la crisis ambiental hace unos años del que tienen ahora, ¿no? Indudablemente, la agudización de la crisis y de la crisis ecológica hace que esa pelea por los recursos también agudice, y el poder, como lo ha dicho muy bien Cristina, ¿quién está detrás de este saqueo de los recursos naturales? Pues intereses muy poderosos. Es decir, tenemos un modelo basado en los combustibles fósiles y las industrias de los combustibles fósiles meten mucho dinero para seguir en el mismo proceso. Y en ese dinero utilizan todos los medios a su alcance y todos los medios posibles. Es decir, eso es así, y generan conflicto. Ellos mismos generan muchas veces el conflicto, porque saben que a ellos al final es a los que les va a beneficiar, ¿no? Yo creo que la discusión sobre crecimiento o decrecimiento es una discusión muy necesaria, muy interesante, pero que realmente sabemos lo que tenemos que hacer. Y yo, de lo más inteligente que he leído sobre esta cuestión, es: hagamos lo que tenemos que hacer y veamos al final cuál es el resultado, si hay crecimiento o decrecimiento, pero sabemos que tenemos que cambiar el modelo energético. Eso sabemos que tenemos que hacerlo. Tenemos que cambiar la forma en la que producimos alimentos, tenemos que cambiar la forma en la que nos transportamos. Sabemos lo que tenemos que hacer, lo ha dicho Jorge Richman muy bien: hagámoslo, porque nos perdemos muchas veces en discusiones teóricas. Él también ha mencionado desarrollo sostenible o sostenibilidad. Bueno, hagamos lo que tenemos que hacer. Y el problema es que lo que tenemos que hacer no se hace. Ese es el problema, y el tiempo se va acabando. Y yo creo que en esta cuestión algunos agentes sociales, y en concreto los sindicatos mayoritarios, yo creo que están dando pasos atrás, y eso es algo que preocupa, ¿no? Porque es que los cambios esos generarían desempleo, cuando menos en el corto plazo, ¿no? No, en absoluto. Es que este es el enorme error, y de alguna manera lo que se trata de inducir. Es decir, el cambio, por ejemplo, en el modelo energético, sabemos perfectamente, porque está estudiado, hay muchos estudios que demuestran que el número de empleos generado por kilovatio producido es mucho mayor en las fuentes de energía renovables. Es decir, y se ha perdido muchísimo más empleo en el sector de las renovables en España que en el sector de la minería, por ejemplo, en los últimos años. Entonces, pero de eso, perdona, Juan Carlos, de ese sector nunca se habla. De los más de 50.000 empleos que se han perdido en el sector de las energías renovables en España, se habla muy poco, y de la cantidad de empleo que se podría producir también se habla muy poco en estos sectores. Por lo tanto, hay que dejar muy claro que el balance neto de generación de empleo, es verdad, como ha dicho Bruno, que hay vencedores y vencidos, es decir, que hay sectores que tendrán que desaparecer, pero el balance neto en generación de empleo sería muy favorable si realmente fuéramos hacia un modelo, digamos, como del que estamos hablando. García. Yo que en muchas cosas estoy de acuerdo con Bruno, no me queda más remedio que matizar alguna, ¿no?
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por ser intelectualmente honestos, ¿no? Es decir, es inevitable repensar nuestra forma de habitar el planeta, y eso pasa porque inevitablemente controlemos y decrezcamos en nuestro consumo, en nuestra capacidad de carga del planeta. Y además no va a ser fácil, pero es inevitable. Hay el petróleo que hay el gas que hay la naturaleza que hay, los árboles que hay, es decir, nuestra realidad es una realidad finita, y mantener una de las máximas falaces del actual sistema, que es la posibilidad de un crecimiento infinito en una realidad biosféricamente limitada, pues es que a mí me parece tremendamente desacertado. Creo que efectivamente hay que crecer en derechos, creo que es necesario, creo que es vital, creo que es importante y que hay que decrecer en derroche. Y eso pasa precisamente por repensar cómo nos movemos, por repensar cómo trabajamos. Es decir, por ejemplo, hablando sobre la cuestión de la importación de recursos naturales del resto del planeta, pero es que pensar en los trabajadores significa pensar en los derechos humanos de los trabajadores de aquí y de los trabajadores de allí, porque efectivamente es el mismo motor ético el que nos hace defender a los que estamos aquí y a los que estamos allí. Hay una relación directa precisamente en la explotación e importación de recursos por parte del norte y de occidente, recursos naturales por parte del norte y de occidente del resto del planeta, que guarda una relación directa con la violación sistemática de derechos humanos. Ejemplo, el proyecto de las 7 presas de Endesa en Chile, por cierto, con una participación muy importante española ahí, ¿no? Y que ha significado la muerte, el asesinato y la persecución de cientos de mapuches. Podría poner muchísimos ejemplos más. Quiero cambiar de tercio, porque queremos hacer 3 grandes bloques. El segundo gran bloque tiene que ver con algo que hemos señalado, y es la responsabilidad de la gran empresa en el cambio climático y la capacidad de presión. Estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Gran Canarias, pese a 200.000 personas protestando contra las prospecciones petrolíferas, al Partido Popular le da lo mismo y dice, allá, ¿qué vamos? ¿Cómo podemos hacer para que estas grandes empresas, que son las responsables de las prospecciones, del fracking, de la minería, de la obsolescencia programada, del consumo desmesurado de agua, cómo hacemos para que estas grandes empresas dejen de ser tan dañinas? Fíjate que empiezas tú diciendo las grandes empresas, ahora no has colocado a la ciudadanía al mismo nivel, y es que efectivamente son las grandes empresas las responsables, ¿eh? Es que el problema que hay en todos estos fenómenos es, la ciencia lo sabe, la ciudadanía no. Los científicos son los que están angustiados, porque son los que, se han citado varios científicos, que siempre insisten en la misma idea. Somos conscientes, ahora sabemos nosotros, sabemos los científicos, cómo funcionan los ecosistemas básicos, la ciudadanía no. Y entonces es muy importante la tarea pedagógica de cómo conseguir mayorías sociales que están sometidas a bombardeos 100 veces más frecuentes de imágenes, de consumo, del problema no existe, etcétera, etcétera. Y entonces, por ejemplo, términos como de crecimiento utilizados sin más matices, yo creo que no ayudan especialmente, ¿no? No es lo mismo decir, como cuando le has preguntado a Cristina, hay que renunciar a todo, decir algunas cosas sí y a otras cosas no. Entonces, por ejemplo, el término de crecimiento no aclarará esto, porque efectivamente hay que decrecer en la producción material, hay que decrecer en la fabricación de automóviles de determinado tipo por lo menos, pero sin embargo se puede hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, la técnica de los cuidados, podemos tener educación mucho más intensiva, con muchos más profesores por alumno, con una dedicación mucho más importante, todos los cuidados, toda la actividad de cuidados puede valorarse y el resultado material final de todo esto, valorado en términos económicos, pues depende de cómo se retribuyen estas actividades, ¿no? Puede dar un aumento, podemos estar hablando de unas actividades, un crecimiento muy inflacionario y que sin embargo las actividades lesivas sean las que se reduzcan ostensiblemente. Quiero con esto decir, en definitiva, que es que tenemos un problema también muy importante, ¿no? El problema es, el poder sabe lo que tiene que hacer, asusta a la ciudadanía, y los que sabemos, los que tenemos el conocimiento científico junto con los científicos, tenemos la obligación de movilizar a la ciudadanía y
hay que no equivocarse en los términos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que el término de crecimiento utilizado sin más matices no ha ayudado nada a la acumulación de fuerzas, no ayuda nada a que nos entendamos los sindicatos y los ecologistas, que necesitamos estar juntos en esta batalla, porque es que si no, desde luego no hay futuro. Es decir, tú estás diciendo, las empresas son las malas y el gobierno es el malo, ¿y los buenos quién? ¿Y cómo se alían los buenos para conseguir ser suficientemente fuertes para derrotar a los malos, ¿no? Nosotros, una responsabilidad que tenemos es encontrar términos que no disuadan a nadie de acompañarnos. Yo creo que cuando Cristina decía, algunas cosas sí y otras cosas no, esa es la respuesta, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es quitar los miedos a los sindicatos, que efectivamente estoy de acuerdo con Juancho en esto, lamentablemente en nuestro país en los últimos tiempos sí que han retrocedido, ¿no? Carlos, sí. Si me permites, mira, precisamente comentaba Barcia el tema de Endesa. En Endesa, en Chile, se ha producido una gran victoria contra una de estas multinacionales, precisamente española, contra Endesa. Recientemente, hace unos días, hemos sabido que el gobierno de Bachelet ha descartado definitivamente el proyecto de construcción de una serie de grandes presas en la Patagonia chilena, un proyecto que se llamaba Hidroaicén. ¿Cómo se ha conseguido? Porque yo creo que esa es la clave. ¿Cómo luchar contra estas grandes empresas? Pues yo creo que ha habido tres cuestiones. Una de ellas, movilización internacional, además, movilización global, para poner el tema sobre la mesa. En segundo lugar, los propios, nosotros ciudadanos y ciudadanas, como consumidores, interviniendo, diciéndoles a esas, incluso quitándote como cliente. Hoy lo puedes hacer. En España no tienes por qué ser cliente de Iberdrola o de Endesa. Tú puedes cambiar a otras compañías que producen con energías renovables, por lo tanto, haciéndoles perder clientes, utilizando nuestro poder como consumidores. Y en tercer lugar, la política. La política es fundamental. Es decir, estos movimientos sociales han forzado a los partidos que se presentaban a las elecciones, en concreto a lo que representaba Bachelet, a decir, si ganas, esto se para. Y ella se compromete y luego, claro, tiene que cumplirlo. Es decir, yo creo que esos son los ejes. Y sobre esos ejes tenemos que actuar, y se puede ganar. Y podemos ganar, y sobre todo tenemos que ganar porque el tiempo va en nuestra contra. En cambio, en España el IBEX 35 logra reunirse con el presidente Rajoy cuando quiere. Bruno. Sí, bueno, yo creo que lo que decía antes Juancho, en eso no es que me diga que coincidíamos en un espacio, es decir, que cuando decías tú, bueno, hay sectores de economía verde que van a generar empleo, que pueden ser generadores de empleo más, digo, por tanto, el concepto de crecimiento no entra ahí, es decir, que todo cambia, hay sectores que crecen, otros decrecen, pero la idea de que vamos a un mundo de crecimiento a mí me parece un error en términos de mostrar el camino. Yo creo que globalmente es evidente que el norte tiene que consumir menos para que el sur pueda consumir más. Tiene que consumir menos materias primas, pero eso no significa que el PIB caiga. Es decir, efectivamente, pero cuestionemos el PIB, pero el concepto es ese. Pero nosotros podemos elegir entre escuchar una música en un CD en nuestra casa, que tú lo metes y ha costado un dinero, ha costado una materia prima, o poder contratar a un agente que venga a tu casa y toque en un concierto. La segunda parte no es desmaterialización de la producción y es intensivo en trabajo, es decir, que son modos de producción, estoy poniendo un caso muy sencillo, pero se puede llevar a muchas más cosas, en los cuales la intensividad del trabajo sea mayor, se genere más empleo y por tanto también más Producto Interior Bruto, más riqueza, porque el Producto Interior Bruto es intercambio comercial y también salarios que se pagan por ello, es decir, y eso unido a una desmaterialización de la producción, menos consumo de materiales, menos consumo energético y menos generación de residuos. Pero para mí el problema es que todo eso tiene que ser en un marco de un fuerte consenso en la sociedad y que haya instrumentos para que esos procesos de cambio se den sin que algunas partes que podían ser muy perdedoras en términos de trabajadores, pues queden en el paro, en situaciones precarias, tal. En los años 90, en los años 2000, tuvimos toda una experiencia en Alemania, en Francia, de instrumentos de negociación entre sindicatos, organizaciones empresariales, gobiernos, para poner en marcha eso muy unido a gobiernos de izquierda. Eso ha desaparecido. O sea, en la medida que esos instrumentos se han cortado, lo único que queda es la opción neoliberal de que si algún sector cae, arreglárosla vosotros, pero no hay instrumentos de recualificación de los trabajadores, no es fácil colocar a un minero en otro puesto diferente cuando ha estado 30 años trabajando en la mina, pero en Suecia yo recuerdo procesos de recolocación de trabajadores siderúrgicos en trabajadores hospitalarios, y la gente de los sindicatos suecos decía, nos ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo personal, porque son elementos también de la propia consideración de las personas. Si ellos venían haciendo una cosa,
no es tan fácil cambiar cuando tienes 50 años, y eso exige tiempo, exige instrumentos y exige un consenso social importante que es el que hay que impulsar. Si esos instrumentos, esos consensos no existen, claro, es la ley de la selva también en este... Cote. Sí, retomando un poco lo que dice Bruno, yo quería traer a colación un precioso artículo de Yayo Herrero sobre el necesario diálogo entre el ecologismo y el sindicalismo, porque estamos todos en el mismo barco. Pero quería volver a la pregunta que nos lanzabas, Juan Carlos, sobre la responsabilidad de las grandes corporaciones, porque es evidente que ante la inacción, ante el cambio climático, no es equilibrada la responsabilidad de una ciudadanía dormida versus a las grandes corporaciones con grandísimos intereses económicos, como nos decía Cristina. De hecho, desde la plataforma por un nuevo modelo energético, esta es una línea de acción muy potente, porque sabemos que hoy por hoy, con el poder político que tenemos y tal y como están las cosas, nada va a cambiar si no hay una ciudadanía activa que empuje el cambio. Y por eso estamos uniendo todas las posibles fuerzas sociales, organizaciones, personas a título individual, para denunciar esto y romper el velo que está poniendo delante de los ojos los medios de comunicación, que no están manifestando. De hecho, hemos denunciado en la Fiscalía Especial contra la Corrupción las puertas giratorias de estos políticos que, una vez que acaban sus responsabilidades de gobierno, acaban con sueldos millonarios en las grandes corporaciones, pero estamos poniendo de manifiesto esta connivencia del poder político y el poder económico en todas sus caras, ¿no? De ahí que yo sí que quería aprovechar que estamos en un medio de comunicación, pues que las personas que nos estén escuchando, que desde luego se sientan impelidas y que sientan que tienen su espacio a trabajar en todos los nodos locales, somos nodos territoriales interconectados, porque todos somos importantes, porque todos podemos ser correa de transmisión. Esta es la primera cosa que decimos desde la plataforma, pero la segunda es, también lo ha comentado Juancho, hacer política con el carro de la compra. Tenemos muchas posibilidades de cambiar y de transformar la sociedad, no solo el modelo energético, el modelo social y el modelo económico, con otra manera de consumir, no solo consumiendo menos, sino consumiendo mejor. De ahí que sea muy importante poner en valor todas las alternativas que hay en materia de alimentación, en materia energética, en materia de transporte, que podemos los ciudadanos normales y corrientes, con nuestra poca capacidad de acción, hacer. Pero es que si somos muchos, tenemos gran capacidad de transformación. Ahí no sé si estáis de acuerdo que hay un problema de fondo, que cuando lo estudiamos, quien trabaja en estos temas sabe que hay una incompatibilidad estructural entre el sistema capitalista y el respeto medioambiental. Es una incompatibilidad estructural, ¿no? Pero explicarla allá afuera es mucho más complicado. Y urgente, urgentísimo, claro, que es el problema. Pero explicarla allá afuera es verdad que es mucho más complicado. Hay algunos que te hacen un gran discurso, no, cualquier tipo de medida es reformista y no sirve, ¿no? Y por otro lado dices, ya, pero ¿qué espero? ¿No? Es como un amigo que tenía yo, profesor, que dice que no daba ni propina ni limosna porque dice que estaba en contra de ambas cosas, que creía que no tenía que haber pobres y que los camareros tenían que recibir un salario justo. En verdad lo que pasa es que era absolutamente tacaño y se buscaba esa excusa para no soltar un duro. Hay gente que dice, no, hasta que no cambie todo el sistema yo no doy un paso, ¿no? Y eso nos obliga a ser necesariamente reformistas. Cristina. Pienso que hay que ser todo lo que pueda ser, porque hay un problema de tiempo. Es decir, esta cuestión del cambio climático nos ha puesto unos límites que son mucho más cercanos que el acabamiento del petróleo, que incluso los problemas de contaminación, porque es global y muy rápido, como dije antes. Entonces, se habló antes de que el apocalipsis y no sé qué, parte del problema es que no va a ser un apocalipsis, va a ser un empeoramiento continuado, paulatino, sumamente injusto y desigual, porque va a ser mayor para los más pobres, claramente. A nosotros, como país mediterráneo, nos va a tocar muy duramente y va a venir poco a poco, más o menos poco a poco. Pero el alcance que tenga eso depende de hasta dónde llegue nuestro nivel de emisiones, de cuánto podemos reducir. Entonces, todo lo que se haga para reducir emisiones, todo eso va a sumar. Entonces, en ese sentido, aunque realmente estamos agotando todos los plazos, siempre hay que tener clara la idea de que si no haces nada va a ser mucho peor que si haces un poco.
Hay una lucha de lo que ha planteado Cote que yo creo que en España podría avanzar mucho, que es la lucha contra el agrobusiness, ¿no? La gran industria agroalimentaria que va por un lado y por otro lado va también una creciente conciencia de consumo en cooperativas ecológicas y demás, ¿no? Puede ir por ahí, puede ser una señal también de conciencia, ¿no? La gente que por ejemplo en Madrid hace, mi amigo Cois, que hace, y la gente de Seco, los huertos urbanos, dice, bueno, ya sabemos que esto no es que realmente vaya a solventarlo todo, pero quien está en el huerto urbano está generando una conciencia que no la generas cuando estás viendo la televisión a mi amiga Ana Rosa Quintana. Hombre, más de 200.000 familias consumiendo directamente a productores agrícolas en ecológico es algo más que una anécdota, es decir, es una realidad entramada de mucha gente tejiendo realidad y tejiendo economía de otra manera que no se puede ni se debe obviar. Es decir, que a ese respecto yo creo que la gente se está empoderando y está mostrando una madurez política y una madurez democrática y una vinculación entre consumo y ética muy por encima de la clase política y por supuesto de la clase empresarial, ¿no? Sin embargo, también hay que subrayar el recrudecimiento de algunas situaciones que guardan ya relación con el colapso ambiental que no va a venir, sino que en muchos casos se produce. Yo siempre enfatizo, a propósito de la relación que hay, de la vinculación que hay entre los asesinatos por las concertinas en las fronteras de Ceuta y Melilla con el cambio climático. Por cierto, son trabajadores que han sido desposeídos de sus posibilidades biosféricas precisamente porque en Occidente pecamos los trabajadores, la clase política, etcétera, etcétera, de una bulimia consumista brutal, ¿no? De una bulimia consumista brutal. Yo lo que creo es que no hay que, es decir, a mí me resulta realmente bastante vano debatir sobre conceptos, o sea, sobre significantes. En realidad yo creo que estamos de acuerdo sobre los significados y los significados son necesitamos habitar el planeta de otra manera teniendo en cuenta que el planeta es limitado, que hay que crecer en derechos y que además es justo y que además esos derechos tienen que ser internacionalizables, ¿vale? Pero evidentemente tenemos que parar el derroche de recursos y de materias primas y eso pasa precisamente por mirar, por generar aproximaciones diferentes del mundo del trabajo al entorno del medio ambiente, lo queramos como lo queramos. ¿Por qué? Pues porque hasta que no logremos que los trabajadores consideren que la destrucción ambiental también viola sus derechos, porque son habitantes de la tierra, pues la verdad es que estaremos sembrando en tierra yerma, ¿no? Marcia, pero os doy la palabra ahora mismo, pero sigue habiendo una contradicción de fondo. A mí me parece que cuando una empresa telefónica dice hazte un plan con nosotros y todos los años podrás renovar tu teléfono móvil, a mí me parece que es terrorismo, ¿no? Parece que es terrorismo. Pero al mismo tiempo, si yo tengo mi iPhone 4 y hay un iPhone 6, voy 2 generaciones atrás de los más adelantados, ¿no? Y al mismo tiempo, si nos quedamos en el iPhone 4, los trabajadores que ya no tengan que hacer el iPhone 5 y el iPhone 6 no van a poder seguir trabajando. Ahí hay contradicciones que me temo que no las tenemos resueltas desde el ecologismo. En cambio, como que la apuesta desde el mundo laboral realmente existente son más claras. Vamos a seguir produciendo nuevas vías porque vais a garantizar el puesto de trabajo. Y esa miopía del capitalismo tiene más fuerza que esa propuesta de medio y largo plazo del ecologismo. La idea de juntar el 99% que necesitamos, las 200.000 familias que decía Barcia y los significantes, yo por ejemplo también señalo alguna cosa, ¿no? Es que, por ejemplo, para los trabajadores, para que los necesitamos, se dice muchas veces, es que los mineros han protestado, es que los mineros estaban sindicalizados y eran una comunidad, y sin embargo los trabajadores mucho más abundantes del sector de las energías renovables no lo estaban. Y eso es una responsabilidad también nuestra. Nosotros tenemos que conseguir llegar a ese 99% y enviar mensajes que sean suficientemente clarificadores. No tranquiliza mucho a la gente que no es un científico, que no tiene como prioridad número uno el agotamiento de los recursos del planeta, sino que es un trabajador poco cualificado, por ejemplo, vinculado al sector minero, que le digan que de crecimiento.
porque para él decrecimiento significa pérdida de su puesto de trabajo. Por eso es importante agudizar bien los mensajes, y en los mensajes tiene que estar decir, sí, nosotros en algunas cosas tenemos que bajar, va a haber que adoptar medidas impopulares, pero siempre con políticas asistenciales para esos sectores sociales, y decir, oye, tenemos que construir el 100% o el 99% que necesitamos para llegar a ser mayorías cualificadas. Necesitamos a todo el conjunto de la población para esta transformación social, y ahí es muy importante los significantes, y era un matiz con lo que decía Barcia. Yo, por ejemplo, el término de crecimiento creo que no nos ayuda mucho, ¿no? Hay que decirle a la gente, oye, hay algunas cosas que tenemos que hacer menos, pero de otras cosas tenemos que hacer mucho más, y va a haber solución también para tu problema. Tú que eres un trabajador poco cualificado vas a tener también una recualificación para justo tener a tu lado a ese trabajador, porque lo necesitas, porque cuando no lo tienes estás perdiendo. Yo creo que también Bruno, Cote y Juancho. Y sobre todo... Breves, por favor, que sí. tenemos que pasar al tercer bloque. Sobre todo también entender que el actual modelo energético, como decía Juancho, no solo es malo a futuro, es malo ahora. O sea, es decir, yo me cogí unos datos cuando venía aquí. O sea, nosotros tenemos un déficit comercial en el año 2013 de 16.000 millones de euros. Y tenemos unas importaciones energéticas de 55.000 millones. Es decir, sin importaciones energéticas, si fuéramos capaces de dar el salto energético que está dando Alemania en términos de producción de renovables, nuestro déficit comercial no existiría, tendríamos superávit comercial. Es decir, que es ineficiente para el propio sistema que tenemos. Y yo creo que también el tema hay que plantearlo en términos más globales, no solo dentro del sistema capitalista, que evidentemente, pero hay elementos incluso históricos que dicen que la mala actuación de determinadas sociedades, incluso precapitalistas, es el caso de Haití. O sea, la devastación forestal de Haití es producto de las decisiones individuales de la gente que cortaban el árbol para calentarse. No de una decisión, y actualmente Haití es uno de los países más pobres del mundo porque no tiene bosques, pero fueron decisiones individuales de la gente. Lo han hecho los americanos. No, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Bueno, es decir, estamos hablando de hace mucho tiempo y una devastación de siglos, es decir, que la capacidad destructiva del ser humano en grandes masas es muy grande, independientemente del sistema. Evidentemente el sistema capitalista no ayuda, al revés, acelera esa destrucción, pero hay incluso experiencias desastrosas, pues conocemos lo de Chernóbil, situaciones en las cuales es un problema más como decís antes, de orientación moral, de qué elementos son básicos y de instrumentos luego sociales desarrollados para que eso no ocurra, ¿no? Un minuto. No, yo creo que no estamos siendo capaces de explicar la magnitud de la crisis en la que estamos inmersos. Es decir, estamos destruyendo, pero destruyendo a ritmo demasiado rápido nuestra propia casa. Y esto está afectando a cosas como la producción de alimentos, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de un problema fundamental para nuestra supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las huertas urbanas son sin duda una necesidad, pero ya la magnitud del problema hace que la magnitud de la respuesta deba ser muchísimo mayor, muchísimo mayor. Y si esa magnitud no se produce y en un plazo corto, y en Copenhague se perdió una oportunidad importante, si no se produce en un plazo corto una deconstrucción progresiva de este modelo, pero rápida, vamos hacia de un posible aterrizaje más o menos controlado, vamos a pegarnos una leche como especie, y el planeta seguirá, pero probablemente sin nosotros. Entonces, esto es lo que causa, a mí por lo menos me causa una gran frustración en no ser capaces de transmitirlo con claridad, la magnitud de la crisis en la que estamos inmersos. Cote, vale. Un minuto. A ver, ¿cómo lo hago? Y ahora vamos a hablar de un tema que tú manejas muy bien, que es las soluciones alternativas. Vale, pero empezando con la gran solución... Pero las soluciones vamos a verlas en el tercer bloque. Sí, pero un poco la idea es... El cambio climático, la herramienta más eficaz para solucionarlo es el cambio de modelo energético. Y en este cambio de modelo energético nos encontramos que no solo es una gran solución ambiental, es decir, principal solución ambiental, sino que tiene una arrolladora ventajas económicas, sociales, que no podemos despreciar, ¿no? De ahí que sea muy importante que hoy ha salido mucho en esta mesa el tema del papel de los sindicatos, de los grandes sindicatos en España, frente a quizás una cierta inacción en la defensa de un modelo libre de CO2, poniendo encima de la mesa determinados puestos de trabajo. Bueno, hace 10 días estuve invitada en unas jornadas de ISTAS.
valorando, cuantificando todos los empleos que se pueden conseguir gracias al ahorro y a la eficiencia energética y a las fuentes renovables, al cambio de movilidad y al cambio de transporte que no tienen desperdicio. De ahí que sea fundamental para mí que entendamos que os necesitamos a los sindicatos en este cambio de modelo energético, y de hecho estamos habilitando un diálogo realmente entre las asociaciones empresariales que quizás no han hecho los deberes como hubieran querido los sindicatos y no han tenido ese apoyo sindical en la defensa de las energías renovables, y entre los sindicatos, es decir, porque necesitamos toda esa fuerza social que son los sindicatos también en la lucha del nuevo modelo energético. Decía alguien que también nos enseñó tanto y que ya no está con nosotros, es parte de la tierra, Francisco Fernández Buey, retomando la frase, aquella famosa de Heráclito, de que no te bañas 2 veces en el mismo río porque la segunda vez está más sucio, lo cual implica que algo debemos hacer para impedirlo. Antes de seguir con la tercera parte, que es la parte de las soluciones, queremos, ¿no?, hacer un pequeño alto y contaros que la tuerca en esta temporada termina, ¿no? Terminamos en este esfuerzo que hemos hecho, que empezamos con la tuerca diaria, sin saber que iba a existir eso que se llama Podemos, y hemos hecho un esfuerzo grande, ¿no?, por intentar un nuevo modelo, y ahora tenemos que hacer el parón y para regresar en septiembre con un nuevo formato, con nuevas ideas, siguiendo, ¿no?, con esta voluntad de dar herramientas a la ciudadanía para el cambio, y que tiene que ver tanto con lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Ojalá este debate que estamos teniendo aquí estuviera esta noche en casi cualquiera, ¿no?, de los canales o en las tertulias, ¿no?, donde sigue siendo más relevante el circo mediático que realmente los análisis en profundidad, ¿no? Y que es verdad que la tuerca ha contaminado un poquito, ¿no? Yo creo que, bueno, por lo menos ahora ya en muchas tertulias se habla de política, aunque sigue, ¿no?, yo creo que mandando todavía esa lógica del corazón, ¿no?, de las revistas del corazón, que estos análisis. Vamos a llegar cargados, ya digo, de novedades, y para analizar de alguna manera lo que han sido estos meses de vertiginoso trabajo, ¿quién mejor que el único trabajador de la tuerca que se ha ganado un despacho, que no ha decrecido en todo este tiempo, sino todo lo contrario, y que a menudo ha generado que personajes de la categoría moral de José María Aznar, Rita Barberá o Rajoy no se hayan mirado con desprecio? A ver qué ha tramado el bueno de Facu. Adelante, vídeo. La tuerca diaria ha llegado a su final de temporada. Han sido más de 100 programas que se han hecho gracias a un grandísimo equipo que trabaja día a día. Pero muchos se preguntarán, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién trabaja en la tuerca? ¿Cuánta gente son? ¿Cuál es la tasa de suicidios entre los redactores del programa? Hoy vamos a descubrirlo. Este de aquí detrás es Miguel, el realizador. Él decide y elige los planos y se los ordena a la operadora de cámara y al mezclador, que habitualmente soy yo mismo. Esto es lo que Miguel cree que hace. Sí, eso es. Ahora hacemos un paneo muy suave con la cámara 2, muy lento, muy lento. Ahora en un fundido realmente lento, vamos a la 4, efectivamente, me llama Juan Carlos. Sí, bien, me gusta, esto es poesía visual, es genial, sí, manténlo. Y esto es lo que realmente hace. Pero pinchame la 2, colega, tío, que estoy hablando, ¿qué me está escuchando? No, te estoy diciendo que pinche la 2, que está Juan Carlos hablando, colega, pinchame la 2, pero pínchala ya, colega, pínchala, tío, no se me escucha ni nada, tío, y Juan Carlos aquí, sin pinchar. Miguel, no entiendo el murciano, tío, lo siento, tenía que decirte. Estos son Pedro y Borja, los becarios. ¿Qué tal, chicos? Se trabaja bien aquí, ¿verdad? Sí. Venga, decir que sí, coño, que estamos grabando. Sí. Una maravilla. Perfecto, alucinante. Muy bien. Esto es lo que los becarios creen que hacen. Y esto es lo que realmente hacen. Vamos, pues esos gritos ahí de la puesta, coño, venga. Joder, esa Colombia, joder, venga.
Otro bolito más necesitamos ahí para la combinada. Os voy a presentar a Almudena y a Pablo. Ellos son cámaras, editores, documentalistas, técnicos en general. Se dedican a preparar los vídeos que veis durante el programa y la verdad es que se lo pasan mucho mejor desde que estoy yo aquí. Esto es lo que ellos creen que hacen. Y esto es lo que en realidad hacen. Pues aquí están las compañeras de producción, Kat y Camila. Ellas se encargan de llamar a los invitados, coordinar la mesa y son un pilar fundamental de este programa. Esto es lo que ellas creen que hacen. Y esto es lo que en realidad hacen. Aquí está Noelia, ella es redactora del programa y la conoceréis porque alguna vez también le ha tocado presentar La Tuerca. Esto es lo que ella cree que hace. Y esto es lo que en realidad hace. Y este es mi despacho, un paritorio natural de la comedia, una catedral del humor, la basílica de los chascarrillos. Aquí paso horas leyendo y creando contenido de humor para La Tuerca. Esto es lo que Facu cree que hace. Pero esto es lo que Facu realmente hace. Pues este señor que veis aquí en nuestro plató es Juan Carlos Monedero, el presentador del programa. Juan Carlos, una pregunta que nos hacen muchísimo los espectadores es ¿quién es el señor que tienes ahí en la pegatina, en el iPad? ¿Tú también? ¿Pero quién va a ser? O sea, el Pato Donald no es Antonio Gramsci, el pensador que renovó el marxismo, el enemigo de Mussolini, el que dijo que en tiempos de crisis lo viejo no termina de avanzarse y lo nuevo no termina de llegar. Leed los cuadernos de cárcel, demonios, leed los cuadernos de cárcel. Antonio Gramsci, Antonio Gramsci, Antonio Gramsci. ¿Vale? Vale. ¿Puedo seguir? Sí. Gracias. Juan Carlos Monedero. Esto es lo que Juan Carlos cree que hace. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿Pongo así los ojos y la mirada como Pablo? Y esto es lo que en realidad hace. Oye, ¿dónde está el guión, macho? Estás sin numerar las páginas. Coño, Miguel, estás hablando con tu novia por el pinganillo en vez de decirme si hay vídeo o no hay vídeo. Es que no os aguanto, es que parecéis todos de ETA, joder. Ahora es el momento de hablar de economía. No, es broma. Os voy a presentar a nuestro líder, Pablo Iglesias. Aquí le tenemos. Aquí es donde cada mañana le rezamos y le traemos flores. También le dejamos un poco de agua. La verdad es que es un apoyo moral muy importante para todo el equipo. Así se trabaja en La Tuerca, con un ambiente amable, de amistad, cálido, cariñoso. Bueno, que eso, que hasta la temporada que viene. Bueno, pues así hacemos La Tuerca. Tercer bloque. Tenemos poco tiempo, pero tenemos mucho interés en clarificarlo. Soluciones. Soluciones. Fijaos que uno de los elementos que se está planteando es las nucleares, ¿no? Ahí parece que hay lobbies, ¿no?, que están presionando para presentar a las nucleares como la alternativa, y al mismo tiempo hay sectores del ecologismo que están insistiendo en que la solución está solamente en las renovables. Curiosamente, un sector que el Partido Popular está atacando. Cote, ¿renovables o nucleares? Evidentemente, renovables. Las nucleares, de entrada, es una tecnología costosísima, que se nos vende como barata. El único beneficio y beneficiado aquí son los titulares de las centrales nucleares y, como de costumbre, como son los que tienen la llave del BOE,
están adecuando la política energética a sus intereses. Y el caso lo vemos en Garoña, que es un delirio. Es un delirio y sobre todo es un culebrón, donde pues, se pone el gobierno y organismos independientes en entredicho. De ahí que, evidentemente, no solo el ecologismo reclama renovables versus nucleares, sino el sentido común. Leía un dato que yo creo que la gente no conoce, ¿no? Que en la Nochebuena del año pasado casi el 50% de la energía usada era eólica. Sí, es que en este país, por ejemplo, algunas cosas se han hecho razonablemente bien, ¿no? Por ejemplo, la implantación de energía eólica ha conseguido que sea la fuente energética que más aportó en el año 2013. Algunas cosas se han hecho bien. Y deberían hacerse otras mejor, como por ejemplo el ahorro y la eficiencia energética, ¿eh? Es decir, un programa que en la actualidad tuviera como objetivo que en las viviendas se redujera ostensiblemente el consumo de energía mediante eficiencia, mediante la introducción de aparatos más eficientes y construir viviendas de manera bioclimática, sería muy intensivo en puestos de trabajo, dinamizaría justamente esa actividad económica y al mismo tiempo reduciría ostensiblemente el consumo energético, ¿no? Esto debería hacerse. Bruno. Sí, bueno, yo creo que en el ámbito nuclear es claramente un lugar donde los criterios económicos del libre mercado no funcionan, ¿no? Es decir, que ninguna empresa nuclear mete en sus cuentas resultados el coste de 2 vigilantes durante 10.000 años de los residuos nucleares, porque sería inasumible. O sea, es una externalización de costes para el conjunto de la sociedad, bien individualmente la gente sufriendo los efectos de la radiación o bien en términos públicos pagando, obligando a un gasto en residuos nucleares por un tiempo indeterminado que le digo que no es integrable en los balances y en las cuentas de las empresas. Creo que vosotros tendréis más noticias que yo, pero se está trabajando en un cementerio nuclear en Finlandia, ¿no? Con un plazo de vida de 100.000 años, que no saben ni cómo poner el letrero de peligro aquí hay residuos nucleares porque no se sabe cuál será el lenguaje de 100.000 años. Claro, eso se está pagando desde el dinero público, no se está pagando desde el dinero de las empresas. Y es claramente un sector que no funciona en términos económicos más que en base a unas ayudas públicas en el pasado. Y no tiene ningún sentido su permanencia, y es más, la posición tan fuerte que ha tomado el gobierno alemán en ese campo, yo creo que va a influir en Europa en muchos casos, porque van a ajustar y a presionar mucho más para que los niveles de seguridad en las centrales nucleares en Europa sean mayores, y por lo tanto eso hará que esos costes de externalización se repercutan en las empresas y la viabilidad sea menor. El gran problema en Europa es Francia, de todas maneras, en términos de la energía nuclear, el peso que tiene en su producción de electricidad, ¿no? Al mismo tiempo que se apoyan a las nucleares, Cote, se penaliza el autoconsumo. Efectivamente, somos el único país del mundo que ha frenado la autoproducción o el autoconsumo sin que se haya aprobado la norma. El Gobierno el año pasado elaboró un borrador de Real Decreto para penalizar económicamente la autoproducción y además con el castigo de multas millonarias en caso de no registrar una planta de un solo panel que puede suministrar la energía limpia para nuestra nevera. Bueno, pues con esa amenaza de borrador y sin haberse aprobado a lo largo de toda la reforma del sector eléctrico, en España se ha dejado de generar autoproducción. Es importantísimo que la ciudadanía aquí empuje, porque es una ley injusta. No hay ningún país internacional está fomentando el desincentivo del autoconsumo, y no hay más que ver que en potencia solar Alemania tiene 11 veces más potencia que España, y Bélgica, que es posterior al sumarse al carro de las renovables, ya nos duplica en potencia solar. ¿Será que en Alemania y en Bélgica hace más sol? Juancho López Uralde. Yo creo que tenemos que ser muy claros. Las nucleares hay que cerrarlas. Hay potencia energética más que suficiente en España para cerrar las centrales nucleares. En segundo lugar, en España tenemos sol y viento. No tenemos petróleo. Hay que desechar todas estas teorías del ministro Soria y estas actividades de exploración petrolífera en el Mediterráneo y el fracking y todo esto no tiene ningún sentido en España. Tenemos sol y viento, y lo que hay que denunciar es que el gobierno del Partido Popular está haciendo políticas completamente contrarias a los intereses de nuestro país, que se gasta 50.000 millones de euros, lo ha dicho muy bien Bruno, 50.000 millones de euros cada año en importar recursos petrolíferos, y al mismo tiempo estamos desmontando las soluciones que realmente existen y, como ha dicho muy bien Ladis, que nos están llegando a dar el 50% de la electricidad
y nos podrían llegar a dar el 100%. La solución es un modelo energético basado en el ahorro, en la eficiencia y al 100% en las fuentes renovables, y no hay otra solución. No deja de ser curioso, o no, que Mario Flores Lanuza, diputado del Partido Popular, fuera el encargado de negar la posibilidad de una auditoría, ¿no?, sobre la energía en nuestro país, ¿no? Pues ese rincón oscuro, ¿no?, donde realmente no terminamos de saber qué demonios ocurre, y que no terminamos de entender también por qué esa negación, ¿no?, a que la ciudadanía haga su esfuercito para tener sus paneles solares y tener su propia energía. Quizá también tiene que ver con las puertas giratorias. Es que, Juan Carlos, el modelo energético es troncal a todo el sistema en España. Es decir, los mayores lobbies en España son las eléctricas. Es decir, Iberdrola es el lobby más importante. Eso se lo he oído yo decir a un presidente del gobierno. Eso lo dijo Zapatero delante mío con el tema de Garoña, que no se atrevieron a cerrar y que sigue ahí, que la van a abrir. Entonces, el tema energético es troncal en la política española, y las puertas giratorias son un elemento no secundario, son un elemento fundamental en todo esto que estamos hablando. Por eso, el esfuerzo de la plataforma Nuevo Modelo Energético, de las organizaciones ecologistas, etcétera, es clave, porque no conseguiremos cambiar de modelo y salir de la crisis si no hay un cambio en el modelo energético. Y esto tenemos que entenderlo y también ser capaces de transmitirlo a la ciudadanía, que no es un tema secundario, que no es un tema colateral, que es troncal al modelo corrupto político español. Se han encargado, fíjate, de que sea un sistema tan opaco, tan poco transparente, que los ciudadanos no entienden nada del sistema energético y mucho menos del sistema eléctrico. Lo único que entienden es en la factura de la luz lo que les toca pagar, y que cada vez es más. Esta lejanía en la información genera desafección, roba el debate, de tal manera que permitimos que otros decidan por nosotros. Por eso es muy importante enterarnos de qué está pasando detrás de la energía. Y detrás de la energía no hay más que intereses económicos de unos pocos. Vamos a tener que hacer un pequeño cursito grabado en internet, grabado aquí en La Tuerca y colgado en internet, para que quiera usted entender qué pasa, y que la gente que quiera entenderlo durante 40 minutos vea un vídeo que vamos a hacer aquí en La Tuerca en el otoño seguro. Bruno. Sí, nosotros quisimos en la Fundación Primera de Mayo poner cifras a esto que estamos hablando, y es difícil. Entonces hicimos una aproximación, es decir, que el sector energético, el sector eléctrico en concreto, es un sector oligopólico, es decir, que hay pocas empresas, hay poca competencia, con lo cual en teoría económica eso genera extra beneficios, porque no se permite que haya, pues eso, empresas distribuidoras diferentes, comercializadoras diferentes, etcétera. Bueno, cogimos las tablas input-out de la economía española año 2000 a 2009, que eran los últimos datos que teníamos, y sobre el beneficio medio que obtiene una empresa española en la generación de riqueza, que es en torno al 50% beneficio, 50% remuneración de los trabajadores, está bajando hacia abajo para los trabajadores, pero vimos cuál era el reparto en el sector energético, y era 80-20%, es decir, que estamos hablando que en el periodo 2000-2009 hay unos extra beneficios del sector energético de 80.000 millones de euros. Es decir, que un 8% del PIB durante 10 años. Es decir, que es un dinero de más que estamos pagando los españoles a un sector oligopólico, a esos altos beneficios que tienen las empresas. Y como decía Juancho, evidentemente eso se mantiene porque hay una connivencia con el sistema político muy determinante. Es no solo de los altos cargos, y eso hay gente de la administración que te dice, no es solo de los altos cargos, sino de cargos medios también que adquieren su cualificación en la administración y que son el regulador, y que luego pasan a la empresa privada y el Estado se queda sin capacidad reguladora porque no sabe, no conoce las estructuras de coste de las empresas, y quien determina las leyes, las modificaciones legislativas, cuánto se paga, el precio kilovatio hora de esta producción extra, son las propias empresas. El Estado no tiene ni capacidad de conocimiento, y eso es muy lamentable porque es una devaluación democrática clara. Barcia. Sí, recordando una de las frases del gran Javier García Breva, de esta crisis no salimos sin renovables. Pero es que además las renovables significan un empoderamiento y una mayor soberanía energética por parte de la ciudadanía, y eso es precisamente lo que han intentado parar por todos los medios. No solamente es connivencia, como decía Bruno, que por supuesto, sino que es la mediatización sistemática de los diferentes gobiernos que han pasado por España. Es decir, todos han estado a la larguísima, interminable, pesada sombra de las grandes energéticas. Y una cuestión muy importante, porque muchas veces no le ponemos, o sea, damos datos que, siendo ciertos, sin embargo, parecen como muy lejanos, ¿no? Bien, pensemos en nuestro vecino o en nuestra vecina que no puede pagar la factura de la luz. La pobreza energética es la consecuencia lógica, inevitable del actual modelo energético.
¿vale? Por el cual, por cierto, mueren cada año en España 10.000 personas. Sin embargo, la gran industria paga la mitad aproximadamente, muchos meses, por el kilovatio hora que un pobre energético que esté acogido al bono social, por decir, rematar un poco la historia, ¿no? Para que se vea el drama. En fin, bueno, hemos tenido un gran debate, creo que hemos apuntado de alguna manera que el calentamiento global genera conflictos, guerras, desplazados, más desplazados por el cambio climático ya que por las guerras, genera directamente pobreza, con lo que implica de reducción de cosechas, destrucción de viviendas, aumenta problemas en las costas y sube el nivel del mar, inundaciones, erosiones, problemas vinculados a la inseguridad alimentaria. Nos hemos olvidado de la cantidad de dramas que vivimos también, ¿no?, en este país, con pollos, truchas, vacas, etcétera. Problemas vinculados también a la salud, ¿no? El frío es más sano que el calor en cuestiones de salud en muchos elementos. El problema de los océanos, ¿no?, que genera también cambios, ¿no?, en las propias corrientes, en los ecosistemas, en el medio rural, el acceso al agua, los problemas con los glaciares, erosión costera, en fin. Creo que sí que es cierto que no nos damos cuenta, hacemos una suerte de, como decía Giddens y lo recogía Jorge Richman, un descuento en una hipérbole, ¿no? No nos damos cuenta de que en ese planteamiento de si yo te doy 50 euros hoy o 100 euros mañana, prefieres 100 euros mañana. En cambio, si te ofrecen 50 euros hoy o 100 euros dentro de un año, te quedas con los 50 euros hoy y renuncias a esa riqueza. De alguna manera estamos haciendo eso, no nos estamos dando cuenta y estamos comiéndonos recursos que nos tenían que durar mucho tiempo. Y como bien habéis planteado, suena que detrás de estos problemas también hay una casta energética, ¿no? Una casta energética que genera todos estos problemas. Ojalá les hayamos dado un poquito de luz, ¿no? Me dicen que mira esa cámara, con gestos que teníamos que haberlos puesto en el documental este que hemos hecho, porque son gestos como si le hubiera dado, no sé, un ataque de histerismo. Voy a esa cámara. Ojalá les hayamos dado un poquito de luz intelectual, no de la otra que calienta el medio ambiente. Vamos a tener una tuerca más, ¿no?, durante este mes. Igual nos descolgamos con alguna sorpresa, pero sepan ustedes, sabed vosotros, que vamos a estar trabajando duramente estos meses para poder tener en el otoño la herramienta que necesita este país para tanto desafío como nos espera. Y como todos los jueves nos despedimos con nuestros compañeros de la Tuerca Rap, que me encantaría decirles quién es, pero no lo han escrito. Por tanto, ese equipo tan maravilloso, pues no siempre lo es. Nos despedimos con la Tuerca Rap, aquí en la Tuerca, ya saben, la única tertulia con memoria y sin miedo. Buenas noches y nos vemos. Estan xerrant de fer una revolta en el bar i la ració de croquetes que encara no arriba ja van 40 voltes que demanen cridant i el camarero suant i els dos cunyats escupint merda per la boca normal. No saben res del sou que cobra el xaval, ni de reformes, ni de sobres, ni justícia social. No volen rotllos, no estan parlant de Zizek i Marx, estan pensant en altra birra, eixa és la realitat. A l'altra banda de la barra pensa en ràbia el xaval, si s'atraganten que s'ofeguen, jo no pense ajudar. Són moltes nits d'aguantar penya que m'acaba cremant. Jo m'esperava altre futur, ho jure, viure així no és plan. I què va ser de la carrera i el meu despatx? L'expedient de primera, la tesis doctoral,
Jo mai seré classe obrera, això és provisional. Que agafe jo una granera no és lo normal, sonen sirenes. S'està muntant la gresca al carrer, hi havia vaga general, els han muntat un piquet i en un segon els tres del bar troben la confluència i arriben a un acord, condenen la violència. Altra ronda, anàlisi polític de taverna. Ni els joves Amelí ni ells són de les cavernes. Contradiccions que no són postmodernes. Revolucions naixent en acadèmies. Otra ronda, para la tuerca, Vallecas manda. Cuando hable Monereo le extendéis la alfombra. Seguint somiant amb bales, malgrat ho vegan cru. Escenes quotidianes, Zoo, volumen 1.